Gracias por estar con nosotros una vez más en De Sumo Interés. Esta semana vamos a hablar de cine. Vamos a conversar con Ernesto Alemany, él es director de cine. Y vamos a pasar revista, por ejemplo, a lo que son los resultados de esta ley de cine que ha venido a producir, a motivar la realización de muchísimas películas. Algunas con menos calidad, otras con más calidad, pero como quiera, como en todas partes, estamos haciendo el ejercicio a propósito de esta ley y sin duda que vamos evolucionando. De eso vamos a conversar con Ernesto en un momentito. Tenemos hoy también a nivel internacional la entrevista con Clara Peñalver, Planta un sueño en una maceta y hazlo germinar. Esa es la invitada internacional de Sumo Interés esta semana. Así que vamos a la pausa, vamos a ver esos comerciales y de inmediato venimos con Ernesto a hablar de cine. No se vaya. Bien, aquí estamos con Ernesto Alemany, vamos a hablar de cine, vamos a actualizarnos sobre lo que está ocurriendo. Ernesto, a propósito de la ley de cine, tú estuviste aquí hace un tiempo y hablábamos del tema de las películas, de lo que particularmente ha significado esta ley de cine, que como que ha soltado los caballos, ¿no? ¿Cómo tú ves la situación? A propósito de esto, la ley tiene 3 años más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Sí. 3 años. ¿Cómo tú ves que ha evolucionado esto y lo que tú crees que va a pasar? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es lo que era previsible que pasara. Al haber una ley que facilita la obtención de fondos para producir cine, era de esperarse que mucha gente se aventurara a hacer películas. Eso evidentemente no pasó solamente con las personas que ya tenían un ejercicio en el área, sino que se metió al medio muchísima gente que tenía una idea, que tenía un guión, un argumento, y que se encontró de pronto con la posibilidad de conseguir fondos para desarrollarlo y lo logró. Eso es un proceso natural. Eso ha pasado en todas partes donde ha habido leyes como esta. Eso pasó en Colombia, pasó en México, en Estados Unidos, por ejemplo, en Georgia, hay una ley parecida de la que se tomó como modelo para la de acá. Entonces, bueno, en todos lados que ha pasado eso, ha pasado lo mismo, que de entrada hay una avalancha de producciones de todo tipo. Generalmente lo primero que se hace son películas que tienen una vocación altamente comercial y popular, porque son películas que se hacen con una intención muy marcada de negocio, lo cual es legítimo. Claro. Yo no tengo ningún problema con eso. Porque realmente, digamos que de positivo tiene ese proceso que produce lo que se llama un fan base, se va masificando. Claro, o sea, masifica el gusto por el cine criollo. Sí. De manera que la gente se ve ahí, sus espacios, las locaciones, los artistas, la música, gente conocida, dice, pero ese fulano. Sí, sus historias, vive al lado de mi casa. Claro, se encuentra con gente conocida, ve su cotidianidad, ve los sitios por los donde pasa todos los días, lo ve ahí en pantalla grande, y eso generalmente produce mucha adhesión. Y ese ha sido el proceso, y la verdad es que el cine localmente se producen 2 blockbusters al año, o sea, 2 películas que mueven sobre 300.000 personas, 400 en el caso de las más populares. Digamos que ha ido bajando luego del boom, porque hubo películas, qué sé yo, Lotomán, Sanky Panky, esas películas fueron muy populares, Perico Ripiao, que eran películas que vendían cerca de las 600.000 taquillas. Perico Ripiao entiendo que por encima de 800, o sea, eso fue realmente un boom. Pero ese cine popular, comedias con vocación comercial y demás, fue el que realmente creó la base para el cine, para que haya un cine local, criollo, porque ese es el que sostiene las salas, ese es el que sostiene los equipos. Tú dices el masivo. El masivo, sin ninguna duda. Y la posibilidad, bueno, antes de terminar este segmento, vamos después de explicarle qué es lo que es esa ley, porque a lo mejor usted como empresario se motiva porque usted va a salir ganando por 2 puertas, ¿no? Pero eso se lo va a explicar ahorita. Entonces, bueno, porque además, perdón, si hay un paréntesis bueno sobre la ley, es que también facilita
la producción de películas sin vocación comercial que se hacen meramente como arte, o sea, cine como arte, cine cultural, que se puede hacer a partir de que es fácil obtener recursos para hacerlo, de otra manera no se harían. O sea, películas como Dólares de Arena, Cristo Rey, películas pero son así, sociales también. correcto. Están bien hechas, con actores famosos, como el caso de esta señora, de la Chaplin, pero como quiera que sea, son películas que se pueden populares, no masivas, pero la ve el pueblo y identifica, por ejemplo, ese fenómeno que vivió esta señora, se da en las playas de República Dominicana, en las zonas turísticas, y obviamente que también eso atrae una población que vive esa situación, o sea sí. que creo que sí. Que sí, es un retrato social importante. De sectores de bajo ingreso que canalizan a través de eso su búsqueda de recursos, ¿no? Pero con respecto a lo que es el crew que se necesita para hacer una película, ¿cómo tú ves, porque tú eres director y estás bregando con la gente, cómo tú ves que eso ha ido poniéndose acorde con lo que ha sido la demanda? O sea, sí, ¿tenemos material? No, la verdad es que a medida que se han ido haciendo más películas, o sea, cada año se han hecho más, evidentemente eso ha producido una demanda de personal que se ha ido integrando, hay mucha gente calificada que se ha ido integrando a la industria, hay mucha juventud que se fue a estudiar fuera, está la Escuela de Cine de la UAS que generalmente provee muchos pasantes para las películas, o sea, muchos muchachos que vienen como asistentes y muchachas que vienen a aprender, y evidentemente los más dispuestos y los más talentosos se van quedando, y de esa manera la industria se ha ido enriqueciendo y ha ido creciendo. También el hecho de que hay un artículo dentro de la ley que favorece la producción de películas que vienen con capital extranjero, le da una serie de incentivos impositivos y demás. Yo no soy un técnico particularmente calificado para hablar del tema, pero entiendo que es así, o sea, sé que es así. Y el hecho también de que vienen equipos de trabajo de fuera que transfieren tecnología, conocimientos, experiencias y demás, y eso ha ido que sin duda haciendo que la industria, que el nivel de la industria vaya subiendo. Y eso es evidente con cada película. O sea, aún las populares de vocación comercial, comedias populares, se están haciendo cada vez mejor, están mejor filmadas, los recursos de producción se utilizan mejor, y eso es todo parte del proceso evolutivo. Hay que decir que aquí hay una tradición de filmaciones que no son largometrajes, pero que hace tiempo que aquí se está haciendo buena publicidad, buenos spots con mucha creatividad, pero también con capacidad técnica, con mucha imaginación en lo que significa montar un comercial de 35, de 40, 45 segundos, donde se lleva ese mensaje, y eso tiene mucha calidad. O sea, aquí se ha avanzado mucho en eso. Ahí hay una matriz, ¿no?, de talentos. Sí, lo cierto es que durante los últimos probablemente 20 años, 25 años, fue la publicidad la que sostuvo la industria de producción, eso es sin duda así. O sea, cuando, no sé, hace 25 años estaban Claudio Chea, Máximo José Rodríguez, Ricardo Torman, Elías Muñoz, o sea, todos fueron la gente con la que aprendimos nosotros, lo de nuestra generación. Y todos empezamos trabajando ahí porque era lo que había. O sea, hacer publicidad era lo más parecido a hacer una micropelícula, un corto, o sea, se trabajaba con los estándares, con los mejores estándares posibles, y eso ha sido realmente lo que sostuvo la industria durante los últimos 25 años. A partir de la ley de cine, prácticamente todo ese crew, todos esos equipos de trabajo migraron hacia el cine. Y hoy por hoy da bastante trabajo encontrar un equipo para filmar comerciales, porque casi todo el mundo, toda la gente calificada está trabajando en películas prácticamente todo el tiempo, y eso es un buen signo. Eso es así. Y en cuanto a lo que es la integración vertical, en cuanto a lo que significa tener desde la A hasta la Z los elementos para hacer una buena película, ¿cómo vamos en eso? Porque tengo entendido que hace un tiempo aquí no se podía editar determinado tipo de película, ¿no? O incluso de comerciales, que se iba a Miami a hacer. Bueno, en la época en la que se filmaba, y eso se terminó hará quizá 4 o 5 años, o sea, todavía hasta hace 3 o 4 años se hacía, los comerciales de grandes marcas se filmaban en película, en celuloide, y ese material había que ir a revelarlo fuera, se iba generalmente a Miami, que era el lugar más accesible.
o Nueva York, a veces se iba a Venezuela en una época, porque eso era parte del proceso. O sea, la película se revelaba, igual que uno revelaba un rollo de fotografía en cualquier lugar. Celuloide, de eso. Eso se revelaba y había que transferirlo a video y con eso luego se editaba localmente. Pero ese proceso, a medida que el cine se ha ido digitalizando, eso se eliminó y digamos que el cine se ha democratizado bastante. Ya las cámaras son más accesibles. Sigue siendo una industria costosa, pero son más accesibles, hay más empresas locales que proveen equipos, todas las facilidades de producción están instaladas localmente. La verdad es que ya no hay que emigrar realmente. O sea que aquí se puede hacer todo ese proceso. Se hace todo. Y aquí, por ejemplo, el tema de los guionistas, que ahí vamos al tema de la cultura, de la formación de alguien que puede llevar un guión a una buena película, como es el caso que estamos viendo ahora de La Gunguna, pero de eso vamos a hablar ahorita, ya concentrándonos particularmente en esa película que Ernesto dirige, Juan Basanta fue el productor, y ustedes están viendo en el desarrollo de esta entrevista parte de lo que es eso, ¿no? Pero vamos a la pausa, volvemos con Ernesto Alemany, director de cine, hablando de estos temas que son de sumo interés. Bien, estamos en De Sumo Interés, seguimos conversando con Ernesto Alemany, que es director de cine. Estamos hablando de lo que es la industria del cine a propósito de esa ley que, bueno, es un incentivo, una motivación para que gente pueda aportar, pueda invertir dentro de la industria del cine y que eso pues le dé un sostén más allá de una simple colaboración o de una taquilla. Pero ese punto lo vamos a desarrollar más adelante. Ernesto, el tema de los guionistas, o sea, hacer una película, a veces el que no sabe piensa que es ponerse con una cámara a filmar escenas, pero detrás de eso, o como sostén de eso, como el cemento que unifica todos los elementos que van dentro de la película, es el guión. Y si no hay un buen guión, pues probablemente no haya una buena película. ¿Cómo estamos aquí con eso? Sí, sin duda es así. Yo siempre digo una frase que yo uso mucho en las filmaciones, cuando se complican las cosas, que siempre pasa, eso es parte del trabajo, que se ve muy fácil después que está hecho. Pero lo cierto es que es un trabajo tedioso y muy demandante hacer una película. Una película buena. Sí, una buena da un poquito más de trabajo. El guión sin duda es la base del buen cine en todas partes. O sea, es como un buen edificio que uno le pasa por enfrente y dice, qué bonito, qué interesante el diseño, qué buena arquitectura, parte de unos buenos planos. No es muy distinto de eso. Contar una buena historia, parte de que la historia sea buena y luego estructurarla para narrarla de un modo, con una secuencia, con unos puntos de quiebre, con una serie de cosas estructurales que ya están bastante estudiadas y que la gente que se ha dedicado a eso se forma específicamente para eso. Tiene su fórmula, su química. Y realmente ese es el talón de Aquiles de nuestra industria. O sea, se ha ido desarrollando muy bien en el área en el aspecto de producción, a nivel del equipamiento técnico, de la formación del equipo, del personal y demás, pero yo sigo pensando que necesitamos formar escritores. Nosotros no somos un país con una gran producción literaria. Ese es un punto importante. Eso es así, o sea, no somos un país que lee y escribe mucho, entonces eso se nota en todas las áreas culturales, o sea, y sin duda el cine es una. Y el cine particularmente es muy demandante porque el cine consume fotógrafos, vestuaristas, directores de arte, locaciones, pintores, gente que tiene buen gusto para elegir una locación, para determinar si este lugar es bueno para filmar o no. O sea, hay una visión artística detrás de cada área de producir una película. O sea, cada departamento, incluso los departamentos técnicos, tienen que tener una serie de elementos artísticos en sí mismos, propios. Y en un país con una formación cultural como la que tenemos nosotros, definitivamente da mucho trabajo eso. En el área técnica hemos tenido un gran avance, pero yo sigo pensando que nos hace falta formar escritores,
personas que se especialicen en hacer guiones. Porque historias buenas uno se la encuentra en los periódicos todos los días, pero es agarrar esa historia y darle una forma específica para cine, que es lo que se traduce en un guión, y que eso sea interesante. Claro, y también un elemento, no sé qué tú piensas, o sea, por ejemplo, recrear una época requiere, o sea, vamos a decir que vamos a hablar de la independencia dominicana, hacer una película sobre la independencia, bueno, conseguir el vestuario, o hacer un vestuario, ambientarlo en esa época, que se vea, que tenga calidad, que no se vea como cualquier cosa, eso no es fácil. Ahí viene el tema de quién puede recrear ese momento, tiene que tener visión, tiene un artista que tiene un ojo diferente al que tiene todo el mundo para localizar eso, luego fabricarlo, luego buscar la locación adecuada, para que eso no se vea como, cartones animados se puede, pero en lo que es una película de ese tipo, requiere de toda esa estructura y como tú decías, eso tiene que tener una base cultural. Correcto. Con raíces, ¿no? Por eso esa es la dificultad. Es así, sin ninguna duda. Es que como sociedad tenemos una gran carencia cultural y educativa y eso evidentemente se refleja en todas las áreas y en el cine particularmente lo hemos visto. En el cine que hemos hecho en los últimos 10 años se nota eso, con luces, claro. Sin duda las hay, pero pienso que en términos generales tendríamos que tener deberíamos poder ser más autocríticos y juzgar nuestro trabajo con estándares menos locales, no asumir que por el hecho de que estamos teniendo éxitos comerciales estamos haciendo buen cine, creo que no, creo que tendríamos que ser un poco más autocríticos y mirar un poco más hacia el mundo, para entender que tenemos mucho por avanzar todavía. Se está en ese proceso. Hay una parte también que es el tema de los directores. Ahorita hablábamos de lo que es un guionista. Si no hay un buen guión, es difícil hacer una buena película. Ahora, el director, cuando se trata de música, uno ve una orquesta de maestros y ve al director allí que mueve y está dirigiendo la orquesta. Y allí como que el más importante no es el director. Cada músico que está allí, que tiene su partitura, que desarrolla, si es un profesional, usa su instrumento para transmitir esa nota que tiene allí. Y el director no es lo más importante, eso creo yo. Ahora, haciendo una película, el director tiene que casi hacer al actor, adecuándolo al guión, a la lectura del guión y a la visión que tiene el director. ¿Cómo estamos con directores? Tú eres director y quizás si dice algo que... Eso me pone en una posición muy difícil porque me pone a juzgarme y a juzgar a mis colegas y eso no es una posición fácil, pero la realidad es que en el cine a diferencia de una orquesta, de una filarmónica, digamos, donde está, o sea, hay una partitura a la que se tiene que ceñir cada músico, cada instrumentista, no se puede salir de ahí. Sí. En el cine no es así. El cine es un gran trabajo de equipo, realmente se nota la diferencia entre trabajar con un determinado equipo u otro. Por supuesto, ese mismo equipo con otro director da otros resultados, así es. Pero el hecho es que ningún director puede asumir que es el único padre o madre de la obra resultante, porque es un trabajo de equipo en el que todo el mundo suma. Si bien es cierto que el director es quizá el que tiene el que ve la película completa y puede trabajar sobre las partes para conseguir el todo, el hecho es que quien dirige cada parte aporta un montón. O sea, una película sin un buen director de fotografía, sin un buen director de arte, sin un buen vestuarista, sin un buen director de casting que tiene el ojo para identificar quiénes podrían ser los talentos para cada personaje. O sea, es un tinglado bastante amplio que tiene que funcionar como una orquesta para que el resultado sea el que debe ser. Sin duda, armar un buen equipo es parte del éxito de hacer una buena película. Claro. Y eso cubre todas las áreas, o sea, desde el guión, por supuesto, empezando por el guión, sin ninguna duda, hasta luego cómo se ejecuta ese guión en sus distintas... Cómo se monta eso. Y la cabeza de departamento en cada área del cine es vital. Y juntar un buen equipo de cabezas de departamento te hace al final la diferencia. Una buena película tiene que tener necesariamente un gran presupuesto. No necesariamente, no. No, porque se puede contar una gran película con 2 personajes en una casa.
o con unos cuantos, quizás. Hay películas así. La Soga, por ejemplo, una película, un clásico de Hitchcock, es una película con 6 personajes dentro de una casa y nunca corta. Sí. O sea, no hay cortes en la película, es un gran plano secuencia. No sé, y como esa de pronto me traiciona la memoria, pero hay montones de historias que se pueden contar con pocos recursos. No necesariamente hay que hacer un gran despliegue. Si la historia es buena y está bien contada y se usan adecuadamente los recursos que se consigan, se puede hacer buen cine. Yo no creo que haya. Tú como director en particular, ¿qué te gusta más? ¿Qué tipo de película te gusta más, te gustaría más desarrollar? Bueno, o donde tú te sientes más cómodo para hacer una buena película. Porque ahí... Sí. Bueno, yo personalmente me siento... me gusta mucho como tono, como lenguaje, me gusta mucho el humor negro. Esa posibilidad de ponernos a reírnos de cosas que de otra manera nos harían llorar, eso para mí a mí me gusta ese lenguaje, me gusta ese tono, me parece que es un reto, además, conseguir eso, o sea, conseguir que alguien se ría de algo que si uno se lo contara en un tono dramático probablemente lo haría llorar o lo indignaría o lo molestaría. Si tú logras que se ría, tú probablemente consigues que vea con un sentido crítico eso que tú le estás mostrando como chiste. Eso es Relato Salvaje. Por ejemplo, sí. Sí. Una película que, bueno, eso mismo que está describiendo Ernesto, de una película que es basada en tragedias, pero usted se ríe por cómo se presenta. Correcto. Y no solo, o sea, Relato Salvaje es un muy buen ejemplo, pero no sé, el cine de los hermanos Coen, claro, es eso. En España, Juan Ulloa. En México hay un director al que le ha dado seguimiento, ha hecho 3 películas que son geniales, para mí son geniales, se llama Luis Estrada, que hizo La Ley de Herodes, hizo El Infierno, y ahora hizo una que se llama La Dictadura Perfecta, y Luis Estrada se burla hasta la médula de su sociedad, se limpia con el sistema, es un descarado absoluto, y a mí me fascina la manera en la que él lo logra hacer. Los hermanos Coen que construyen esos personajes tan bizarros y que de alguna manera producen una crítica de su sociedad a través de esos personajes. Y uno los ve tan raros que uno no sabe si reírse, si disgustarse. Ponen a uno, sacuden a uno, lo ponen a pensar, no lo dejan tranquilo, usted tiene que estar bien pendiente. Vamos a la pausa, venimos con el último segmento y allí vamos a hablar solo de La Gunguna. Esa película que estará en cartel a mediados del próximo mes, el 16 de julio. El 16 de julio, que ya está dando lugar a que hablar, por lo menos de los especialistas, de los técnicos, de los artistas, de la gente que conoce del cine. Y Ernesto es el director y nos va a hablar de esa película, La Gunguna. No se vaya. El coliflor es una excelente verdura que contiene una gran cantidad de aportes nutricionales desde todo punto de vista. Posee importantes niveles de agua, no tiene muchas calorías y se destaca por su presencia de folatos, vitaminas y minerales en general. Sin duda alguna, la vitamina C es la más presente dentro de la composición nutricional de esta hortaliza. Esta es ideal para el colágeno, los huesos, los glóbulos rojos y para favorecer la absorción de hierro. También posee importantes cantidades de vitaminas del grupo B, como la B1, B2 y B3. Bien, como les decíamos antes de la pausa, el próximo día 16 de julio se va a llevar al cartel de los cines la película La Gunguna, que dirige Ernesto Alemany, que fue una producción de Juan Basanta. Y allí hay una playa de artistas, de actores, de técnicos, de gente que le pone pasión a lo que está haciendo, al cine. Y pues nada, ya están diciendo que hay un antes y un después de La Gunguna. No me digas que dicen eso. No, Ernesto no quiere que digan eso, pero ni lo digo yo, lo están diciendo los que están viendo, vieron la premiere o vieron un fragmento de lo que es esa película. ¿Qué es lo que es La Gunguna? Primero con el nombre, La Gunguna, un nombre que aquí uno nunca lo había oído.
Bueno, La Gunguna como nombre La Gunguna era un personaje que creó Luis Díaz para una canción. Y el guionista de la película, Miguel Yarul, que es el verdadero genio detrás de todo este proceso, sí. Él fue el mentor de todo esto. Miguel, cuando escribió el cuento en el que se basa el guión, o sea, es un guión que tiene un origen literario, describía una serie de... Empezaba la historia con una señora en la frontera que vendía, yo le decía que armas de vestir. O sea, usted es un... Armas de vestir. Armas de vestir. Si yo decía, usted se compra, se pone la ropa, la pinta, ¿no? Que se puso para irse a la discoterraza. Entonces usted no puede andar con cualquier pistolita, usted se compra una pistola de vestir. Okay. No necesariamente tiene que tirar, pero que se vea, cuando usted se la ponga en él, se vea bonita, ¿no? Esa señora vendía armas de vestir. Entonces, en el cuento de Miguel, esas armas tenían nombres de deidades populares, Anaísa, Liborio, Mamatingó, y toda esa cultura popular, claro, que entiende el lenguaje ese. Correcto. Entonces, una de las pistolitas, de la pistola esta, era la Gunguna, que es la que luego se convierte en el elemento que enlaza a una serie de historias. Ya que tú mencionaste Relatos Salvajes, es un poco eso, son como historias, son microhistorias de una serie de personajes a los que les pasan cosas un poco desgraciadas, a partir de que... Y todas están de alguna manera vinculadas con esta pistolita. Pero la pistola en sí no es la protagonista de la historia. Es sencillamente un elemento que se expresa muchas cosas a través de ella. Claro, es un elemento, y de hecho se está definido en el cine como un MacGuffin. Es un elemento, o sea, está descrito así, ¿no? Un MacGuffin es un elemento que se inserta en la trama con el propósito de hacerla avanzar, de hacerla moverse. Entonces eso puede ser un carro, puede ser, qué sé yo, lo que el guionista o el equipo creativo decida. En este caso fue esa pistolita que pasando de mano en mano durante la historia nos sirve como excusa para llegar a esas historias y presentar esos personajes. Tiene un hilo conductor que unifica todo. La pistolita esa. Sí, es así, esa que se llama La Gunguna. Y La Gunguna se llama La Gunguna por esa canción de Luis Díaz, porque Miguel, el escritor, además de escritor, es ingeniero y es músico. Wow. Entonces, sí, es un tipo muy talentoso. Y Miguel Yarul era un gran admirador de Luis Díaz. De hecho, nos conocemos de adolescencia por eso, porque nos encontrábamos en los conciertos. Él tocaba batería en un grupo de rock que hubo en los 80 y 90, se llamaba Regata, y de esa época nos conocemos. Entonces Miguel, como músico, era un gran admirador de Luis, y en todo lo que él escribía, de alguna manera le hacía un cierto homenaje a esa visión que tenía Luis tan particular de esta sociedad, y los personajes que creaba en sus canciones y demás. Entonces así fue como, ese es el origen, digamos, de la pieza literaria de la que se deriva el guión. Ya, para las generaciones más nuevas, Luis Díaz, por ejemplo, el autor del Guardia del Arsenal. Del Guardia del Arsenal, de Mi Guachimán. Mi Guachimán, el que cantaba Sonia. Silvestre, ¿cuál más? Bueno, él... Marola, la que hizo popular Sergio Vargas. Conmigo, Marola. Sí. Luis fue un muy prolífico productor de letras y músicas que popularizaron muchísimos artistas. Claro. Mucha gente no sabe que él era autor, pero él era el autor de todas esas canciones que todas fueron populares, todas se pegaron. Y bueno, él se fue a destiempo, pero ahí está parte de lo que él nos deja. Una de las cosas que vi en la rueda de prensa que se dio para hablar de La Gunguna era que, y eso me impactó, porque ciertamente uno veía todas las actuaciones y decía, bueno, ¿cuál es el protagonista? ¿Cuál es el protagonista de la película? Porque uno ve una película, el protagonista es tal y alrededor de él camina todo. En este caso no es así. Esa es la estructura hollywoodense, digamos. En Hollywood, en Hollywood tienen una fijación con el héroe, con la heroína, con poner a un bueno y a un malo, y todo gira en torno al conflicto entre ellos dos, o sea, un protagonista y un antagonista. Donde siempre hay una mujer también, hay besos y todo eso. Sí, o sea, hay como toda una estructura, una fórmula, ¿no? Esta es más bien una película coral, o sea, es una película donde cada personaje es protagonista de su situación. Si bien la pistolita sirve para enlazar, hay quizá un personaje dentro de la película que podríamos decir que es el protagonista, que es el personaje de Montaz. Montaz es un obrero de construcción, es una persona, Miguel, por su profesión de ingeniería que la ejerce, está muy relacionado en su día a día con la lucha del obrero dominicano, y él lo siente y lo vive. Es una persona con mucha sensibilidad, y él siempre quiso retratar eso en su trabajo. Y Montaz es como el retrato de un maestro de obra, un maestro constructor,
que es el cable a tierra de toda esta historia, es la persona más real, más aterrizada, que es un personaje magníficamente logrado que hace un actor mocano, Gerardo Mercedes, el Cuervo, que fue un descubrimiento. Ese fue uno de los primeros pleitos que tuvimos Juan y yo. Juan como productor me insistía en que él era, yo tenía en mi cabeza otro actor, y la verdad es que Juan me insistió mucho en que era él, que era él, que era él. Y yo, que estaba muy cabeza dura, al final terminé dándole el chance al Cuervo, y la verdad es que me alegro mucho de haber perdido ese pulso, porque la verdad es que Gerardo, el Cuervo, le puso un alma y le imprimió una vida, un realismo, un drama a ese personaje que es el más real, es el que probablemente con el que más gente se va a identificar, porque es el que más se parece a cualquier individuo con el que uno se puede subir, encontrarse en una guagua, en una parada de metro. O sea, es un tipo... Allí está también Nasla Bogart, que no está solo porque ella ha hecho nombre ya con varias películas, porque es bonita, porque es atractiva, porque sabe trabajar, y está allí metida con todos estos tigres en esa película. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que en la Gunguna hay 3 mujeres en la historia, que son las 3 muy poderosas, son malas. Son malas. Y ahí ella se destaca como mala. Sí, Nashla hizo un papel increíble, porque para Nashla creamos un personaje pensando en ella, o sea, en su perfil. O sea, Nashla es una muchacha bonita, cibaeña, chula. Maeña, como dice ella. Sí, ella realmente es de San Francisco, pero su papá era de Mao. Entonces ella conocía también muy bien las maeñas son buenas. Son buenas chicas. Entonces... es un personaje que tiene mucha frescura, mucha chispa. Realmente se parece a la Nashla real, mi amiga con la que yo me puedo juntar a beber cerveza. Es un personaje parecido a ella. Ella es un tercio, sí. Y se construyó el personaje pensando en ella como base, como que ese era el barro, ¿no? Entonces Miguel agarró eso y creó ese personaje para meterle alguna situación que ya existía en el cuento original y la puso a protagonizar ese cuento. Y la verdad es que fue un rodillo, o sea, Nasha se comió esa escena de una manera increíble. La otra mujer poderosa que tiene la historia, que es la primera escena, que es un personaje que hace Patricia Squasiati, se llama Betania, que es la vendedora de armas. Patricia fue también otro gran descubrimiento. Patricia nunca había actuado para cine. De hecho, ella va a salir ahora en Detective Willy, una película de José María Cabral que se estrena también antes que nosotros. Pero esa se filmó después. Su primera actuación para cine fue la que va a salir en La Gunguna. Se graduó ahí, después ya siguió entonces con la otra. De hecho, la llamaron para Detective Willy porque vieron un preview de una escena de La Gunguna y vieron la madera que tiene Patricia. Patricia también creó un personaje increíble, un personaje increíble. Ella, cuando fue al casting, ella en 3 minutos, ella leyó la esencia del personaje, desechó el papel y lo hizo ella como lo interpretó, como lo entendió, y fue arrollador. O sea, ahí todo el mundo quedó frisado de lo que ella logró construir. Y la otra, Mala, mujer, muy poderosa, es una boricua, que bueno, yo si cuento de lo que se trata su papel, mato una historia, no lo voy a hacer, pero es una chica mala, puertorriqueña, que lo interpreta Yanina Irizarry, que es una actriz puertorriqueña que conocimos a través de Rafi Mercado, nuestro diseñador de producción, que está haciendo carrera en Los Ángeles, y tuvimos la suerte de encontrarla en un momento en que estaba disponible y ella vino y se integró. La Gunguna es una gran historia llena de personajes muy interesantes. La verdad es que todos actuaron magníficamente. Yo me lo gané muy fácil realmente. Creo que ha sido un gran logro. Yo espero que eso piense la gente cuando la vea. Bueno, pues ya saben, esa película estará en cartel a partir del día 16 de julio y esperamos que ustedes vayan a verla para que contacten todo eso que dice Ernesto y muchas cosas más que se van a motivar para ver una película dicen algunos de un antes y después del cine, pero Ernesto no quiere que digan eso. Pero nada, es una buena película por lo que ya uno ha visto y él está explicando, así que estén pendientes de esa película. Gracias, Ernesto, por haber compartido con nosotros el programa de hoy, recordando que aún queda que ver, Clara Peñalver planta un sueño en una maceta y hazlo germinar. Vamos a los comerciales.
vuelta en el tren Mitre con un grupo de voluntarios. Hacía 2 años que íbamos a ese comedor de San Fernando a dar clases de apoyo escolar y a hacer actividades de recreación. Yo viajaba apoyada en la ventanilla, saludaba a los que nos habían venido a despedir. Apenas el tren arrancó, todo fue un caos. Una piedra muy filosa atravesó el vidrio y me cortó la cara, justo acá, arriba de mi ojo izquierdo. Los que la habían tirado nos conocían, nos habían querido lastimar. Llegué a mi casa con la remera toda ensangrentada y entre los gritos de mis papás les prometí: mañana renuncio al proyecto. Pero cuando llegó el momento no pude. Sentía que si el miedo entraba en mí, no iba a volver a ser la persona que era. Que si el miedo y la bronca entraban en mí, me ganaban para siempre. Durante esos 2 años en el comedor, había escuchado a mamás y papás contar cómo no podían darle ni siquiera lo básico a sus hijos. Y también había conocido a esos chicos y sabía que su futuro estaba totalmente condicionado por ese azar que te hace nacer en una casa, en un contexto, y que te marca para siempre, para el resto de tu vida. Yo había decidido en ese momento que iba a crear un mecanismo que desafiara ese azar. Después de unos años, lo que soñaba se hizo realidad. Tuve la oportunidad de crear un programa social desde cero en una fundación. Después de trabajar con jóvenes en diferentes ámbitos, yo tenía claro lo que soñaba. Quería hacer algo afuera de la escuela en serio. Sabía que el sistema educativo siempre corre atrás de los intereses de los chicos, con sus tiempos y sus burocracias, que la escuela en definitiva no puede con todo y que se necesitan más espacios que puedan complementarla. Yo sabía lo que quería hacer, pero no sabía por dónde empezar. Así que empecé a investigar, a caminar por las calles del Abasto, a hablar con gente de las organizaciones de la zona, a mirar para adentro de las casas chorizo, y lo que vi fueron un montón de chicos solos. Horas y horas solos. Como si fuera un enigma, ahí encontré el primer dato. Necesitamos un lugar, un espacio que sea de ellos, pero donde podamos acompañarlos. Después armamos un equipo interdisciplinario con gente que venía de la tecnología, de la recreación, del trabajo social. Todos tenían mucha experiencia en lo suyo, pero coincidíamos en que queríamos hacer algo nuevo, algo que tuviera mística, que tuviera magia, algo que tuviera amor. Después de planificar y analizar por meses, montamos el espacio físico en una casa de 2 plantas, en la esquina del pasaje Celaya, en el Abasto, llena de luz natural. Así nacía Puerta 18, un programa social extraescolar y gratuito de creación artística, científica y tecnológica para chicos de 13 a 18 años. No tenía sentido sentarnos a esperar a que los chicos llegaran, así que los fuimos a buscar. Llevábamos computadoras, cámaras, robots. Nos metíamos adentro de los recreos de las escuelas medias de la zona y les contábamos una idea. Los invitábamos a venir. Uno de los primeros en llegar fue Agustín, que tiraba chasquibum en la calle cuando me acerqué a hablarle. Me contó que tenía 14 años, que le gustaba la música, los videojuegos
Lo invitamos a conocer el espacio y le contamos la propuesta. Descubrir vocaciones y talentos usando tecnología. Él nos miró con ojos enormes, pero no dijo nada, porque de hecho no sabía hacer ni lo más básico con la computadora. Nos dimos cuenta rápido que enseñarles iba a ser solo una parte, que teníamos que poder enseñar y contener a la vez. Nos corrimos rápido del modelo de programa social en donde esto está totalmente separado, donde el que trabaja las problemáticas sociales está por uno y el que tiene los contenidos y los comparte está por el otro. Nosotros queríamos hacer todo a la vez. Y el acompañamiento con tarea se transformó en nuestra propia y única manera de hacer. Con el tiempo, el número de chicos empezó a crecer y retomábamos con más fuerza nuestra idea original. Descubrir vocaciones, sin condicionamientos. Que el talento y el esfuerzo fueran la única clave. ¿Cómo puedes saber si lo tuyo es la animación o la robótica o los efectos especiales? Todavía existen muchas disciplinas que no son de tan fácil acceso. Necesitas una persona que te enseñe y una infraestructura tecnológica para poder aprender. Empezamos a desarmar cada disciplina, contenido por contenido, incorporándole juegos, dinámicas, haciendo fácil lo difícil y asegurándonos que todos, absolutamente todos, pudiesen aprender y probar. Y Agustín siguió viniendo, hasta que un día se sentó muy serio, con los brazos cruzados, y nos dijo: ¿saben qué? No me pregunten más qué tengo ganas de hacer. ¿Por qué no me dicen lo que tengo que hacer y listo? Fue como un baldazo de agua fría. Porque en nuestra ingenuidad creíamos que una vez creado el espacio, un montón de chicos se iban a acercar con ideas y proyectos y que nosotros solamente les íbamos a mostrar herramientas para poder comunicarlos. Pero nada de eso pasó. No le pasó a Agustín y no le pasó a un montón de chicos que vinieron detrás de él. Decime lo que tengo que hacer. A partir de ese momento, nuestro trabajo se concentró en una sola cosa: despertar el interés. Despertar el interés. Pero ¿cómo se estimula el deseo por conocer? ¿Cómo se ayuda a otro a tener cosas para decir? Se nos ocurrió un plan. Los íbamos a hacer probar todo. Cada día otra cosa. Diseño gráfico, música, efectos especiales, animación, robótica, programación. Con actividades que iban desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Desarrollando ideas de otros hasta que las propias puedan aparecer. En ese entonces nacieron los Padawans. Los llamamos así en honor al aprendiz del Jedi, de la película La Guerra de las Galaxias. Los Padawans son los chicos más grandes, los que tienen más conocimientos y ganas de compartir lo que saben. Ellos traen ideas, lideran equipos. Ser Padawan es un honor. Es algo que uno se gana y todos los demás reconocemos. Y fueron un verdadero hallazgo a la hora de encontrar herramientas para despertar el interés en otros chicos. Con el tiempo, el pequeñito programa se convirtió en una verdadera comunidad. Participaron más de 2.500 chicos.
La tecnología nos obligó, pero también nos ayudó a romper con la simetría del que enseña y el que aprende. Porque el que sabe mucho de programación no sabe nada de filmar para cine. Desarmamos el modelo del que explica y el que escucha y lo transformamos en un círculo, en donde todos enseñamos y todos aprendemos, donde todo el tiempo se escucha decir probemos juntos, porque de verdad nadie tiene la respuesta de la mayoría de las cosas con las que experimentamos. Los primeros chicos que habían llegado al programa cumplían 18 y seguían participando. Fue una oportunidad, pero también fue una decisión para trabajar con que nos metió de cabeza en el mundo del trabajo y la inserción laboral y nos desafió a ampliar nuestro equipo, nuestro trabajo y nuestro alcance. Para darles solo un dato, en el año 2014, en Argentina, en el sector de tecnología, quedaron más de 10.000 puestos vacantes. Y se calcula que este año la cifra va a ser del doble. Ahí está otra vez. La posibilidad de acercarlos a oportunidades valiosas, transformadoras. El desafío no es solamente que ellos puedan trabajar, sino que puedan hacerlo en los trabajos que ellos eligen y en puestos calificados. Agustín pasó de los chasquibum a necesitar plata para ayudar en su casa en poco tiempo. Pensamos que aplicar una beca iba a ser una buena opción, pero en el camino nos encontramos con algunas sorpresas. Por un lado, la mayoría de las becas son de excelencia académica, lo que implica que el chico tiene que ser un alumno brillante académicamente para poder acceder. Si es un alumno medio, que se esfuerza, la beca no lo reconoce. Por otro lado, la beca es implacable. Si elegiste arquitectura, vas a terminar siendo... No hay posibilidad de cambio. Porque la beca es una apuesta a la carrera, no a la persona. Cuando entendimos esto, empezamos a armar becas basadas en conocerlos y en apostar a su camino. Un camino que puede tener idas y vueltas como es en la vida real. Porque me niego a pensar que elegir una vocación, soñar, pero por sobre todo equivocarse, sean un lujo de clase. Finalmente Agustín obtuvo su beca, pero después quiso un trabajo. Cursaba segundo año de ingeniería y su relato de cómo eran las entrevistas fue contundente. Nos dijo, cuando les digo dónde vivo, les cambia la cara. Ahí se pudre todo. Otra vez la historia temida. Otra vez de dónde venís, marcando hasta dónde podés llegar. Estuvimos semanas pensando estrategias para zafar de ese momento en las entrevistas. Nos preguntábamos entre nosotros cómo conseguimos nuestros primeros trabajos. Y todos contestábamos por un amigo, por un conocido, por un familiar. Hasta que alguien dijo, eso tenemos que ser, su capital social, y funcionar como aval de ese vínculo. Esto que les comparto hoy es un modelo de trabajo que seguimos construyendo, basado en conocer opciones, en elegir, en profundizar y en profesionalizar, y tiene la potencia de romper límites.
solo le importa quién querés ser vos de acá para adelante. Poquito tiempo después de abrir el programa, recibimos la visita de un altísimo funcionario del gobierno. Le gustó mucho la experiencia y nos hizo una propuesta: abrir 10 espacios así en toda la ciudad. En ese momento dijimos que no estábamos listos. Y hoy tampoco queremos hacer eso. Queremos hacer 1000. Queremos que ustedes nos ayuden. Cada día, cuando escucho el timbre sonar y veo cientos de chicos entrar y trabajar concentrados, orgullosos en sus proyectos, los veo yendo a productoras, a estudios, a empresas, a mostrar lo que saben hacer. Veo sus familias que cambiaron su realidad por una muchísimo mejor. Me veo a mí cumpliendo mi propio sueño. Me gusta pensar que esa tarde, en el tren, elegí mi destino. Que la piedra me lastimó, pero también me fundó. Y cada tanto pienso que ojalá el que la tiró haya pasado alguna vez por puerta 18.